Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esta bonita maceta con una violeta africana. Es una labor muy entretenida y muy sencilla de hacer. Además vais a conseguir tener una planta que siempre va a estar bonita. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para realizar la macetita con las violetas africanas necesitamos preparar los siguientes materiales. En primer lugar, una tela con la que vamos a hacer las flores. En mi caso es esta morada marmoleada porque tiene así como unos tonos degradados. También podéis elegir un rosa, un morado más oscuro, bueno, el color que os guste. También necesitamos telas verdes con las que vamos a hacer las hojas. Yo voy a hacerlas en 3 tonos diferentes de verde para darle un poco más de movimiento. Podéis hacerlas solo en 2 o en 1 a vuestro gusto. Necesitamos un hilo de tono verde y también necesitamos este hilo amarillo, que es de los de Moulinet de DMC para bordar. Este es el color 725. Con él vamos a hacer unos detalles en las flores. Necesitamos también preparar alfileres o bien de estos que tienen la cabeza redonda en tono amarillo o bien de los normales con la cabeza metálica. Usaremos o los metálicos o los de la bolita en función de vuestra comodidad y de vuestro gusto. Y aquí he preparado los dos para que lo vierais. Necesitamos también una aguja, tijeras, la pistola de silicona, unas pinzas de estas largas, si las tenéis nos van a venir muy bien para voltear las hojas. En el interior de las hojas, para darles estabilidad, vamos a utilizar un poquito de guata. Necesitamos una maceta y para hacer el montaje vamos a utilizar un poquito también de guata o floca de algodón, de esta que es así esponjosita. También tenéis que imprimir los patrones disponibles de manera gratuita en la página web. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Vamos a comenzar preparando las flores. Para ello lo que tenéis que tomar es la tela que hayáis elegido, yo es esta marmoleada en tonos morados, malva, y por el lado del revés pasar el patrón o el molde del círculo. Es un círculo que tiene 7 centímetros de diámetro. Tenemos que hacerlo aproximadamente unas 12 veces. Digo aproximadamente porque yo la maceta la voy a montar con 12 florecitas, pero eso ya es al gusto, la podéis hacer con 10 o la podéis hacer con 14, como veáis. Cuando tengamos pasados estos círculos de 7 centímetros, los vamos a ir recortando todos justo al borde. Mirad, cuando ya tengáis cortados los círculos que necesitéis para hacer las flores en función de vuestro gusto, lo que tenemos que formar con ellos son una serie de yoyos. Para ello enhebramos una aguja. Yo esto es de las pocas cosas que hago sin dedal porque lo hago más cómoda y simplemente tenemos que aquí al borde ir pasando una bastilla, es decir, subir y bajar para luego fruncir alrededor. Lo único que tenéis que intentar es que todas estas puntadas tengan el mismo tamaño. Cuando hayáis dado toda esta puntada alrededor, ¿veis cómo es? Lo único que tenemos que hacer es tirar. Yo pongo el dedo un poco en el centro para asegurarme de que no se me va hacia los lados el frunce y ahora simplemente tiro del todo y voy a intentar que me quede este frunce central lo más en el centro posible de la pieza. Sería así más o menos. Ahora lo que vamos a hacer es darle unas puntadas por este lado para rematarlo y evitar que se vuelva a abrir. Mirad, ya di las puntadas sujetándola y queda el yoyo de esta manera por este lado y así por este otro lado, que queda una arruguita, las tiramos. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es tomar el yoyo en esta posición y enhebrar una aguja con hilo doble del que os he dicho al principio, del Moulinet amarillo. Uso este hilo porque así va a quedar más gordito y va a destacar más. Entonces tenemos que meter la aguja por donde tenemos el fruncido, por la parte que va a ser la de atrás. Y intentamos sacarla aproximadamente en el centro. No os preocupéis que no sea el centro exacto porque es más, va a quedar bonito que esté un poquito movido porque al final estamos intentando imitar flores y las flores no son perfectas, ¿no? No todos los pétalos van a tener el mismo tamaño. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a uno de los lados donde queráis
y sacar la aguja, eso sí, por el centro, por el mismo sitio donde la habéis metido. Cuando lo hayáis hecho, en esta posición tiramos fuerte, porque vamos a ir formando los 5 pétalos de la florecita. Lo vuelvo a hacer 2 veces. Importante, no la saquéis por donde no es. Aquí sí que conviene sacarla exactamente por el centro, porque si no queda luego un poco feo. Y otra vez tiro, fuerza y formo el pétalo. Vamos a hacerlo 5 veces para formar los 5 pétalos. Vamos a hacerlo. A ver, que se me ha movido. Lo pongo en su sitio. Tiro. Tampoco os preocupe que no queden todas del mismo tamaño. Insisto que queda muy bonito y más natural, ¿no? Vuelvo a sacar por el centro y lo hago el último. Aquí. A ver. Ya estaría. Vale. Entonces, ahora vamos a sacar un poquito los pétalos para que queden un poquito más graciosos. Ya los tendríamos. ¿Veis? Han quedado unos un poco más grandes que los otros, pero lo que digo que es que queda bien, que no pasa nada. Ahí estoy. Entonces, ahora tenemos 2 opciones. Para luego sujetar esta florecita a lo que es la maceta, vamos a usar alfileres, que los vamos a sujetar con silicona, pero necesitamos alfileres. Entonces, si queréis hacerlo de una manera sencilla, lo que tendríamos es que ahora esta aguja pasarla hacia atrás y rematarlo. Y lo que haríamos es utilizar uno de estos alfileres que os he dicho que tiene una bolita amarilla. La pincharíamos aquí. Imaginar que este hilo está aquí atrás y ya tendríamos la florecita preparada. Esta es una opción que es más rápida, luego habrá que darle por aquí un punto de silicona para que se quede fija, pero esta sería una opción. La otra opción es bordarla con una especie de nuditos franceses, que os voy a enseñar ahora cómo se hacen. Mirad, para hacer los nuditos franceses que van en el centro de la flor, me voy a ayudar de 2 alfileres y del alfiletero. Lo que hago es pongo la flor encima y la voy a sujetar con un par de alfileres para que no se me mueva. De esta manera tengo las 2 manos libres para hacer el nudito. ¿Qué tengo que hacer? Cojo el hilo con la mano izquierda y la aguja con la mano derecha y pongo la aguja directamente encima del hilo. Y ahora le voy a dar una serie de vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Podéis dar más, menos a vuestro gusto. Este hilo lo tengo que mantener tenso todo el rato, el de la mano izquierda, y ahora con la mano derecha pincho en el centro de la flor y empujo la aguja. Cuando ya lo tengo en esta posición, con la aguja dentro y este hilo sigue estando tenso, lo voy a sacar y ya tiro de la aguja. Al tirar, veis que se ha formado uno de los nuditos. Así lo tenemos que hacer 3 o 4 veces para darle el grosor o el volumen que a cada una nos guste. Mirad, ya he hecho otros 5 nuditos franceses alrededor y tengo esta florecita preparada. La verdad que queda muy bonita. Lo que os digo, queda muy gracioso que tenga los pétalos irregulares y que luego, bueno, pues la demos así un poco de forma y de movimiento. Tenéis que hacer esto para todas las flores que vayáis a poner, en función del número que hayáis decidido. Mirad, para cada una de las hojas de la violeta tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tomamos una tela verde, la que hayáis elegido, y por el lado del revés vamos a dibujar la pieza. Esta pieza no incluye el margen de costura, pero no se lo tenemos que añadir, simplemente lo vamos a dibujar en uno de los lados y luego vamos a coser justo por esa marca. Cuando hayáis pasado el dibujo, vamos a recortar y lo que tenemos que hacer es doblar la tela para que tengamos derecho contra derecho. De esta manera tendríamos preparada la primera de las hojas. He recortado también por aquí arriba
y tengo, como os he dicho, derecho contra derecho y los dos lados del revés fuera. Ahora a estas dos telas lo que le tendría que añadir es un poquito de guata. La pondría justo por debajo y con el mismo alfiler lo voy a sujetar. Cortaría y así vamos a ir preparando todas las hojas de esta manera. Cuando hayáis preparado todas las hojas, lo que tenemos que dar es un pespunte justo todo alrededor. Tiene como forma de bombilla, pues sería toda esta parte, y dejar aquí la base abierta. Con esta pieza ya cosida, lo primero que tenemos que hacer es retirar el exceso de guata alrededor de la costura. Para retirar el exceso de guata alrededor de la costura, lo que tenemos que hacer es separar las telas. Vamos a doblar las telas hacia abajo y nos quedamos con la guata suelta. Y con una tijera pequeñita y con cuidado la vamos a ir cortando todo alrededor. A continuación tenemos que retirar el exceso de tela que tenemos en la hoja. Yo lo voy a hacer ayudándome de unas tijeras que cortan en zigzag, porque para voltearlo es cómodo. Si no, lo podéis cortar con una tijera normal y dar algún piquete alrededor. Dejamos, como veis, un margen de costura, un poquito de tela por dentro. Ya he cortado alrededor y dejado la costura preparada. Una cosa que os quiero comentar es que aquí veis que la línea del molde es esta, que es donde en teoría deberíamos luego voltear la hoja. En realidad podemos dejar este exceso también porque realmente no lo vamos a rematar cuando lo montemos y este poquito más de tela no va a venir mal. Ahora lo que tenemos que hacer es voltearla. Una vez que tengamos preparada la pieza, la tenemos que voltear. Aunque pueda parecer difícil porque el espacio que hay aquí es muy pequeñito, realmente si lo hacéis como os voy a explicar vais a ver que es muy fácil. Yo voy a coger las pinzas y voy a utilizar esta parte, la parte plana. La voy a meter entre las dos telas, ¿veis? En este espacio. Y una vez que las tengo metidas aquí, lo que hago es empujar, simplemente las meto para separar y saber por dónde tengo que empujar. Entonces, dejo de un lado una tela y la guata y del otro lado solo la tela. Entonces, donde tengo solo la tela lo doblo hacia sí mismo y lo voy ya volviendo. Cuando tengamos esto vuelto un poquito, como es ahora, pongo de nuevo la pinza en el lado plano aquí, la apoyo en la mesa y empujo. Y de esta manera, veis que lo hemos volteado de una manera muy fácil. Aprovechando que tengo la pinza o el objeto largo que utilicéis para hacer este movimiento, voy a apretar un poquito en los bordes para sacarlos. Y de esta manera habremos volteado y preparado cada una de las hojitas. Mirad, ya tengo preparadas todas las hojitas, que he hecho 5 de la que es más grande, 4 de la mediana y 6 de la pequeña. Entonces, ahora antes de montarlas lo que tenemos que hacer es plancharlas. Al plancharlas vamos a conseguir que queden con una forma mucho más bonita. Mirad, ya hemos planchado las hojitas y la verdad que la diferencia yo creo que es importante, quedan bastante más asentadas. Ahora lo que tenemos que hacer es aquí, en la parte de la base, darle unas puntaditas para que nos tomen un poco de forma para cuando las vayamos a montar en nuestra maceta. También fijaros en el borde y tenéis que dejar hacia la parte de abajo donde están las telas montadas y dejar en el lado que va hacia arriba todo lo que es la parte que lleva la guata, sin costuras dobladas. Si alguna se os pasa, no pasa nada, pero queda más bonito este lado que este otro. Para dar las puntadas, doblamos y con la aguja enhebrada, pues nada, muy sencillo. Vamos a dar aquí en la base algunas, justo el hilo doble, más que nada para que nos tome un poquito de forma. Con 3 puntaditas así nos es suficiente. Mirad, así quedan bastante más monas que si las montamos de la otra manera, que quedan completamente planas. Le doy las puntadas a todas las hojas y continuamos. Mirad cómo quedan las hojitas una vez que las hemos dado esta puntada. Quedan bastante más monas y con más movimiento. Ahora vamos a continuar preparando la pieza central que va a ir en nuestra maceta.
Mirad, para el montaje final he cortado un círculo de 24 centímetros de diámetro. Ahora lo que voy a hacer es al bordecito le voy a pasar un hilván o una pastilla para luego fruncirlo. Ya he pasado el hilván todo alrededor del borde del círculo y ahora lo que voy a hacer es rellenarlo con guata. Lo que quiero hacer es una pelotita en la que voy a montar luego las hojas y las flores para formar la planta. No tiene que estar demasiado duro ni demasiado relleno, lo suficiente para que tenga cuerpo y forma. Cuando lo vayáis a fruncir, ir viendo el recipiente donde vais a poner la planta para intentar que no quede así, que no quede por fuera. Tenemos que conseguir que entre, entonces cuestión pues de tirar un poquito para que quede de esta manera. Cuando tengáis el tamaño aproximado, frunciendo más o frunciendo menos, en ese momento ya podemos proceder a dar aquí unas puntadas y cerrarlo. Una vez que ya tenéis esta pieza central al tamaño de vuestra maceta, la podemos rellenar un poquito más para que quede más estiradita. Como veis, ya he rellenado más esta pieza, ya ha quedado esta superficie bastante estirada. Lo que tenemos ahora que hacer es meterla de manera que quede dentro, no nos interesa que quede por fuera. Ahora ya ha llegado el momento de empezar a ir colocando las hojas. Yo lo voy a hacer con la pistola de silicona. También hay una opción que es irlas cosiendo, pero es verdad que es más laborioso y además no tenéis el efecto inmediato que vamos a tener al colocarlo con la pistola de silicona. ¿Qué tenemos que colocar primero? Bueno, pues las 5 hojas que son más grandes son las que primero vamos a colocar. Entonces vamos a poner un poquito de silicona aquí y la vamos a colocar. Abrimos, no la pongáis demasiado al centro porque lo que queremos es que quede así, un poquito por fuera de la maceta. Para ayudarnos y que no quede demasiado caída, siempre podemos ayudarnos de un alfiler para fijarla un poquito en su posición y así que nos quede pegada mejor. También podemos aprovechar y dar aquí un poquito de silicona mientras la tenemos fijada con el alfiler. Vamos a ir poniendo las otras 5 alrededor. Ahora veis que la parte verde se ve, pero luego la iremos tapando con las hojas que van a ir más adentro. Por eso os digo que tampoco conviene que las peguemos muy al centro porque aquí tienen que ir más. Podemos ir también combinando el pegar unas más dentro y otras más fuera para darle un efecto más realista. También antes de pegarlas podemos fijarlas un poco con los alfileres para ir viendo así su distribución en la maceta. Cuando las tengamos fijadas con los alfileres ya podemos pasar a usar la silicona. ¿Veis? Así nos quedarían, por ejemplo, distribuidas y ahora ya pues las vamos pegando de una en una. Lo del alfiler es buen truco porque nos permite ver el efecto un poco antes de pegar. Con estas 5 hojitas ya fijadas podemos quitar el alfiler y podemos comenzar a poner las 4 siguientes. Ahora tenemos solo 4 y yo las he puesto así con cantidades diferentes para que no quede muy simétrico luego a la hora de colocarlas y que tenga un efecto, como os digo, más realista. Entonces, esta la voy a colocar entre estas dos, veis que queda más dentro porque es más pequeña, pero la voy a colocar a la misma altura. Y lo hago igual, damos un poquito de silicona y pegamos. Veis que las 5 primeras están puestas más o menos todas a la misma distancia unas de otras.
De nuevo, sí, me puedo ayudar de un alfiler para sujetarla en su sitio. Las siguientes las vamos a poner como si estuvieran en una cruz para, lo que os digo, intentar buscar ese efecto un poco realista. Las voy a ir pegando y os enseño cómo quedan. Mirad, ya he colocado las otras 4 hojas que son de un tamaño mediano y veis que el comienzo está todo a la misma altura, de manera que aquí nos queda la diferencia de tamaño que tenemos entre una hoja y otra. Podemos jugar también con situarlas unas encima de otras, en un sentido o en otro, para intentar darle un aspecto más realista. Aquí veis que queda una separación con tela de fondo de verde, ¿no? Del verde clarito. Yo esto lo he hecho a posta porque aquí lo que quiero es poner unas hojas más pequeñitas para que de esta manera, bueno, pues nos quede lo que os decía, un efecto un poquito más realista. Vamos a pegar aquí estas 2 hojitas del tamaño pequeño. Así las podemos meter un poquito más adentro. ¿Veis cómo quedan? Ahora vamos a pegar las 4 que nos faltan, y las que nos faltan lo que tenemos es que pegarlas intentando tapar los huecos que nos han quedado sin cubrir. De esta manera nos va a quedar todo cubierto perfectamente. Si quedara algún espacio sin cubrir, no pasa nada porque lo vamos a cubrir con las propias flores. Pego estas y continuamos. Mirad qué bonita está quedando nuestra planta. Queda súper bonita. Ahora vamos a preparar las flores. Como os comenté, teníamos 2 opciones, bien bordar el centro o usar ya directamente un alfiler con la cabeza amarilla y redonda. En caso de que las hayáis bordado como yo, el paso es poner un alfiler con cabeza metálica y mover un poquito lo que hemos bordado para disimular esa cabecita y que no se vea. Si lo que habéis utilizado es el alfiler con la cabecita amarilla, se hace exactamente igual, lo ponemos y ya está. Ahora lo que hay que hacer es tirar de la tela hacia nosotros y vamos a sujetar el alfiler con un poquito de silicona. Vamos a hacer esto en todas las flores. Tirar bastante para que la cabeza, en el caso de que sea la metálica como la mía, quede bien tapada entre la parte que hemos bordado. Si es el amarillo es mucho más sencillo. Vamos a hacerlo en todas las flores. Ahora ya, con todas las florecitas preparadas, vamos a comenzar a ponerlas en su sitio en nuestra maceta. Entonces, fijaros que el centro metálico prácticamente no se nota. Entonces, intentar meter el alfiler, aunque quede un poquito en diagonal, como sería este caso, por ejemplo, y que la flor nos dé forma, no pasa nada, al contrario, va a quedar mucho más bonito. Hay que intentar eso, que no se nos vea. ¿Cómo las vamos a colocar? Tenemos 12, con lo cual tenemos de sobra para tapar el comienzo de las hojitas, incluso estas zonas verdes que se ven. Entonces, lo que vamos a ir es colocándolas donde queremos con el alfiler, pero para sujetarlas, porque si no se nos van a salir, vamos a echar una chispita de cola de silicona líquida antes de meterla. De esta manera, cuando la metamos, a ver que se me ha quedado aquí un hilito, ya se va a quedar en su sitio, la silicona se va a quedar arriba y nos la va a pegar perfectamente. Vamos a irlas colocando todas de esa misma manera, vamos a irlo haciendo a la vez, vamos a verlo en el vídeo. De nuevo pongo un poquito de silicona, a ver si no se me alarga el hilito este que sale. Y por ejemplo aquí la voy a poner tapando esta zona. El alfiler ayuda porque así no la tenemos que pegar a las hojas que se mueven, sino que queda pegada por sí misma. Una chispita y la voy a poner aquí, también tapando esa zona. Yo empezaría siempre eso, tapando las zonas que queremos que no se vea
el comienzo de la hoja o esta zona verde. Tenemos de sobra luego para tapar el centro. Aquí, por ejemplo. Y veis que da muy gracioso eso, que tengan un poquito de forma, que no sean todas totalmente planas. Luego, cuando se seque, lo que hay que entretenerse es en quitar todos estos hilitos que deja la silicona. Y ya ahora, cuando lo tenemos ya todo tapado, vamos a empezar, bueno, pues eso, a ponerlas más juntitas. Queda muy bonito y la verdad que tiene un efecto muy realista. También las podéis doblar un poquito las hojitas así hacia arriba para que quede más levantado. Bueno, eso ya al gusto de cada uno. ¿Veis? Ya las estoy montando unas encima de otras. Termino de pegar las 4 que quedan y os enseño el resultado final. Mirad, ya he pegado el resto de florecitas que me quedaban y de verdad creo que el resultado es precioso. Queda súper bonita, muy realista la terminación. Habéis visto que es una labor sencilla, no tiene una dificultad particular, simplemente bueno, que es entretenida. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.